¿En quién crees cuando nadie te ve? Exactamente. Uno se va a dar cuenta que Dios responde de maneras muy diversas. Yo me alegro porque a ti te pasen cosas buenas, aunque yo no crea en ellas. Me encanta. ¿Cuáles son los valores que quiero practicar? La vida es un juego de niveles y estamos aquí para desbloquearlos juntas. Yo soy Andrea. Y yo soy Patricia. Bienvenida. Es hora de subir de nivel. Bienvenidas a Desbloqueando Niveles. Hoy particularmente vamos a hablar de algo que para mí es muy importante, porque no necesitas creerlo todo, necesitas creer en algo que a ti te sostenga. Hoy vamos a hablar de la fe. De la fe o del hecho de creer en algo. Yo creo creer. Para el ser humano tiene que tener un algo más allá de lo explicable o de lo palpable para que te puedas sostener en ciertos momentos. Y no estoy hablando específicamente de una religión, pero sí creo que las personas debemos creer, porque algo que le repito todos los días a mis hijos, por ejemplo, es, si tú lo crees, lo creas. Entonces, si tú estás por la vida en piloto automático, sin saber de qué agarrarte más allá de los hechos físicos o de las personas o de tal, creo que no tiene mucho sentido la vida. Y sobre todo, yo soy partidaria de que el ser humano no puede hacer las cosas solo. Yo soy partidaria de que hay un ser superior que nos sostiene para que creamos lo que nosotros vinimos a hacer en el mundo. Yo, cuando mi hijo mayor nació, en un momento de muchísima dificultad y muchísimo dolor, yo siempre recuerdo que el momento de su primera cirugía, que fue a sus 40 días, y yo antes de eso me peleé con Dios y, mira, dicho cierto, me peleé con Dios, le recriminé que por qué nos mandaba una prueba tras otra y tras otra. Yo me acuerdo que en ese momento que a mí me tocó entregarlo a quirófano, un bebé de 40 días de nacido, y que tú entregas a un bebé en las manos de unos médicos y tú no sabes cómo va a responder a la anestesia, tú no sabes si te lo van a devolver vivo, hay un montón de cosas que no sabes. Totalmente. Y realmente no tienes control de absolutamente nada. Yo hoy en día digo que a mí, en esos momentos, mi hijo ha entrado a quirófano 14 veces y las 14 veces a mí lo que me sostiene es la fe. Es sentarme a rezar y saber que además hay muchísima gente rezando y que genera una energía alrededor de algo que todos queremos. Sí, porque es preguntarte, ¿en quién crees cuando nadie te ve? Exactamente. O sea, ¿en qué te sostiene? ¿Qué te sostiene? ¿Y para qué? Exactamente. Yo creo que es muy importante entender el para qué. ¿Qué ofrece creer que no te da Google? Pero es que tú sabes que Google te da una certeza que tampoco tiene, porque tú le dices, ¿cómo va a salir mi hijo de la cirugía? No lo sabe. Claro. Pero cuando tú te aferras a alguien o a esa fe de creer, más, sobre todo es poner o creer que todo lo que va a ocurrir tiene un para qué que tú en este momento desconoces. Sí, pero a veces no tenemos ni siquiera claro eso, ¿no? O sea, como... Es que justamente de eso se trata creer. De que aunque tú no sepas lo que está ocurriendo ahorita, ni que tú sepas para qué, tú tienes la certeza de que ese para qué va a ocurrir para algo. Tú sabes que hay algo muy curioso y es que a lo largo de mi vida yo soy católica, ¿no? No demasiado practicante, pero sí hablo con Dios. Me casé por la iglesia católica. Mi esposo, desde que nos casamos, me dijo, voy a hacer esto por ti porque en verdad no conecto mucho con la iglesia. Y yo, ok, cool, o sea, como que en ese momento muy inconsciente, como, ok, no importa, no pasa nada, vamos a casarnos. Y él se fue descubriendo su fe en otra religión. Hoy en día se convirtió y él practica
una religión en mi casa. Y yo, por otro lado, he descubierto el poder de las energías, o sea, de lo que el universo hace para ti, que muchas personas lo llaman universo, otras personas lo llaman Alá, otras personas lo llaman Dios, Jesucristo, la fuente, lo que sea. Pero aparte de entender que eso te sostiene, es tener la capacidad de respetar en lo que X persona crea. En mi casa, yo fui criada bajo la religión católica, tampoco muy practicantes. Yo iba a la iglesia con mi abuela porque mi papá y mi mamá como que, no, bueno, hay que ser claro, papi y mami, ellos no me llevaban mucho, me llevaba a mi abuela. Y ya luego, normal, pues yo fui por la vida y hay cosas de la iglesia católica que me gustan, hay otras que no entiendo mucho y no comparto, pero me da risa ahora mis hijos que se están criando en una casa politeísta, ¿se dice así? Ellos tienen una mentalidad mucho más abierta de lo que yo pude haber tenido. A ver, las muchachas que trabajaban en mi casa eran cristianas, entonces sabes que ponían música cristiana. Entonces ellos, no sé, es el Señor, lo que sea. Por otro lado, veían a mi esposo en una manta rezando en el piso a las 5 de la mañana. Y por otro lado, me veían a mí prendiendo un palo santo y con unos cristales. Entonces, para ellos era como... y se persignan en la escuela. Entonces, es un montón de cosas, pero a la vez yo siento que les da un entendimiento mayor de cosas, ¿sabes? Y que realmente creo que ninguna fe tiene la verdad absoluta y ninguna fe es menos que otra. O sea, simplemente es algo con lo que conectas y te sostiene y que te permite avanzar en lo que no puedes tocar y no te puede resolver el médico, que no te va a decir, mira, 100% tu hijo te lo voy a traer de vuelta. No puede. No puede. Entonces, me gusta mucho el hecho de que mis hijos entiendan que la fe es eso, es como... Y el objetivo de este episodio no es sal rezando 3 Padre Nuestros, no, es simplemente saber que más allá de tener una amiga a quien contarle algo, más allá de pedirle al médico, mira, haz todo lo posible, es entender que puede haber algo más que te puede sostener cuando algo no está ahí. Y tú sabes cómo lo veo yo. Para mí, yo soy católica, católica apostólica romana. Total, 100%. Y tengo muchísima fe y Dios se ha encargado de aumentar mi fe. ¿Por qué? Porque cada vez que yo recurro a Él como un Padre muy misericordioso me responde. El tema es que nosotros creemos o queremos que Él nos responda lo que yo estoy esperando. Y poco a poco uno se va a dar cuenta que Dios responde de maneras muy diversas. Entonces, para mí, elegir la religión con la cual tú te sientas identificado es una manera de poder elegir la familia que uno no elige. Tú no eliges tu familia, pero la fe tú la puedes elegir después de que estás grande. Y entender que así como tu familia que tú no elegiste, tu familia va a tener cosas que a ti te gustan y cosas con las que no compartes. Total. Pero tú decides seguir queriendo estar en esa familia. Con la religión ocurre igual. Y hay que entender que ninguna religión es perfecta, sobre todo porque la religión la traemos a este plano a través de seres humanos, que nos equivocamos, que le metemos nuestro piquete, que le metemos una opinión. Entonces, muchas de esas cosas que hoy en día la religión humanizada ha quizás traído en representación de la humanidad, puede no ser necesariamente exacta. Entonces uno también como partícipe de la iglesia tiene el derecho de decir y cuestionar e irse a los superiores y decirle, esto yo cómo lo puedo, esto no lo entiendo, esto cómo lo puedo manejar, esto yo no comparto esto, y debatir, porque lo bonito de la fe es que tú crees en algo, pero que tú también te rodees de gente con las que puedas debatir las escrituras, suponiéndonos que nos vamos a la Biblia, por ejemplo. ¿Me explico? Totalmente. Porque si nosotros nos ponemos todos a darle nuestra apreciación a la Biblia, pues entonces imagínate. Pero
hablando de otras cosas, la religión, em, o sea, para el ser humano es útil la religión. ¿Por qué? El cerebro necesita creencias, sí, porque el cerebro es una máquina de predicción. Ajá. Entonces, los atajos nos dan como la capacidad de tomar decisiones rápidas y a veces tú lo entregas a Dios, pero realmente lo puedes estar entregando a tu intuición. Claro. Y eso ayuda, o sea, eso ayuda un montón. Mira, de hecho, yo conozco una sola persona atea en mi vida. Y esa persona estuvo presente el día de la cirugía de mi hijo. Y después de que la cirugía terminó y todo, me dijo, a mí me gustaría creer, porque yo vi cómo tú te transformaste en el momento en que empezaste a rezar. Yo no sabría qué hacer en tu situación porque yo no sé a quién rezarle. Entonces, tú te das cuenta que en el momento donde tú no tienes a alguien que te pueda ayudar, tú tienes la fe. Claro. De creerle al que sea, yo a mi Dios, otro al cristal, otro hace cualquier cosa. Y todas para mí, todas son válidas. Yo creo precisamente que una de las ideas fundamentales o de la misión fundamental de Dios es unir a la humanidad. Y creo que hemos sido los hombres los que desde utilizando su nombre nos hemos dividido. Entonces, yo sí creo en lo que tú dices, me fascinan. Además, a mí me encanta hablar con personas de distintas religiones porque creo que aprendo un montón. Sí. Entonces, yo creo que entre más diversidad de creencia tengamos, más apertura vamos a tener para disentir, para ver que incluso tenemos más similitudes que diferencias. 100%. Y de esa manera enriquecernos también. A nivel también como práctico, aparte de enriquecerte y todo esto, porque 100%, o sea, yo he aprendido muchísimo, y no necesariamente de fe, he aprendido mucho de respeto, tolerancia, empatía, porque mi esposo de un día para otro llegó y me dijo, mira, la verdad es que yo no quiero ser más católico, yo voy a ser musulmán. Y me da risa, porque yo le dije, tú estás loco, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Él me dice, bueno, porque ahora conecto con esto y tal, no sé qué. Entonces al principio me chocó, pero nos sentamos y le dije, ok, ¿qué? ¿De qué va esto? Entonces él me dijo, mira, yo voy a respetar porque yo me casé contigo siendo católica. Entonces en esta casa no es que vamos a cambiar las reglas de convivencia porque los musulmanes tienen ciertas formas de vivir. Y eso no me iba a afectar a mí directamente. Y hablamos de cómo íbamos entonces a hablar de fe con los niños. Pero más allá de eso, luego de eso, cuando yo estoy en reuniones o lo que sea, que digo, no, sí, es que mi esposo no come cerdo, por ejemplo, porque él es musulmán. Entonces la gente como, "Ah, ¿qué? ¿Sabes? Es como, y yo digo, qué loco, como yo ahora lo veo como curioso de que a la gente le parezca raro o le parezca tal que una persona se convierta o que yo esté casada con un musulmán. Entonces es como, mira, le digo como que sí, hay algo en lo que yo te pueda ayudar, o sea, que quieres que te aclare algo, o sea, no, pero y existen muchos prejuicios. Muchísimos. Es que él es judío, o sea, ajá. Y hay judíos buenos, hay judíos no buenos, hay musulmanes buenos, musulmanes no buenos, hay cristianos buenos y cristianos no buenos. Hay gente o sea, los palos santos que está ponchi. Entonces es como, a mí me ha ayudado un montón el tema de la fe a ser respetuosa con la creencia que tengan los demás, no burlarme, ¿sabes? Nunca he sido una persona que haga bullying conscientemente, pero ¿sabes? Como, a ver, ¿de qué va esto? Por ejemplo, mi esposo me dice como, ok, ¿sabes qué? Después del Ramadán los musulmanes celebran esto. Y yo como, miércoles, ¿y ahora? ¿Y esto qué es? Enséñame, vamos a verlo. Claro. No sé qué, me meto. Sigo muchas cuentas que me parecen espectaculares de la cocina musulmana, o sea, lo que comen los musulmanes. Deliciosa, además. Entonces yo como que le escribí a un par de amiguitas de Instagram como, oye, en estas fiestas, ¿qué puedo cocinar? ¿Qué no sé qué, la? Y ha sido súper enriquecedor. Y aparte, estos rituales que tú puedes hacer en una u otra religión, a nivel del cerebro volvemos a lo mismo. Esto, aparte de abrirte otros skills,
te calman. O sea, el cerebro se calma si tú crees en algo y si tú rezas y si tú haces algún ritual o lo que sea. eh, y puedes también entregarle eso Es claro, a ese otro. peso. Y algo importante de los rituales es que le da serenidad al cerebro, porque Ujú, como los rituales son así, rituales, tú ujú. sabes lo que viene, entonces eso es una especie de serenidad para el Sí, es una cerebro también. meditación. Una meditación, ir a rezar, tú te sientas, hablas o a orar, lo que sea. Mira, y a mí me parece súper poderoso, por ejemplo, el caso de tus hijos, porque ellos van a tener tanta información y tanta libertad para después elegir en qué religión participar, que me parece poderosísimo. Yo quiero mencionar algo que ocurrió hace poco. Venezuela canonizó a dos santos. Sí. Y a mí me pareció hermosísimo que hubo dos personalidades venezolanas de la comunidad judía que dieron un mensaje tan lindo, porque ellas dijeron que como judías, ellos no tienen santos, Ujú. pero que ellos celebraban a la Iglesia Católica porque sabían lo importante y relevante que era para la Iglesia Católica y los católicos tener hoy en día dos santos. Y a mí me pareció un mensaje tan de unión en el sentido de que yo me alegro porque a ti te pasen cosas buenas, aunque yo no crea en ellas. Me encanta. Y me pareció extremadamente bonito y ojalá que eso sea lo que podamos replicar todas las veces que a alguien que yo conozca o no, o sea, a alguien le pase algo bueno, aunque en eso que le está pasando a él yo no lo entienda. Exacto. Y eh, me parece un mensaje demasiado alentador que ninguno se crea con la certeza absoluta de que lo que está, desde que lo que él practica es 100%. 100%. Bueno, porque ahí hay un lado oscuro de las creencias, que son los fanatismos, que yo Claro, soy cero fanática cero, yo a también, nada. a nada. O sea, porque simplemente entendí que el pensamiento es flexible y que mañana yo puedo cambiar de opinión. Exactamente. Entonces, cuando a mí me quieren imponer algo, yo digo, no, mira, aquí no es, la verdad es que gracias por conocerte, pero no deseo estar más a tu lado. Eh, Me parece que eso es peligroso, además, el hecho de ser fanático. Sí, El bueno, hecho. yo creo que eso ya se va a un extremo porque dejamos de perder. Mira, yo por ejemplo conozco el caso de una persona que se volvió fanática religiosa y hoy en día está en un psiquiátrico. Sí, es que eso está mal. O sea, No, no, a ver, no estoy, sino que el fanatismo y donde tú dejes de vivir solamente por, o sea, acuérdate que Dios nos trajo a este mundo a vivir y a vivir como seres humanos y que nos da el libre albedrío y que tenemos que vivir experiencias. Entonces, vivir en el fanatismo te impide de alguna manera vivir. ujú. Y es que no creemos en algo para tener la razón, sino para tener dirección. Exactamente. Para Claro. saber, según lo que yo creo y a Con- dónde yo quiero llegar, cuál es el camino que debo transitar. Totalmente. Y bueno, y yo sí creo que la fe también te hace ser un mejor ser humano. La mayoría de las creencias o de las religiones busca que tú seas un ser íntegro, de respeto, de tolerancia, de ayuda al prójimo, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Sí, como dices, o sea, para mí ha sido muy loco entender que la religión musulmana tiene mucho más en común con la católica que lo que yo pensé. Y nosotros en la noche a los niños, o sea, a mí me da risa que lo que tú dices que te parece súper poderoso de que ellos en un futuro tengan la capacidad de elegir. Una de las conversaciones que tuvimos Carlos y yo fue, ¿y cómo los vamos a criar? Porque tampoco va a ser un disparate. Ah, bueno, y Claro. mira, yo soy la mitad musulmana, bla, bla, bla. Dijimos, vamos a seguir, como ellos están también en una escuela donde practican el catolicismo y yo soy católica, mira, vamos a seguir en esta línea y que ellos en un futuro elijan. Ellos están bautizados y ya veremos si hacen la comunión y todo lo demás. Y me da risa porque ellos dicen, bueno, papá, yo creo que yo quiero ser musulmán como tú, pero en diciembre yo voy a comer pan de jamón. O sea, como que Ellos hasta, todavía no entienden. hasta ahí no voy a llegar a eso del cerdo, no. Entonces me parece muy cool que tengan esa capacidad de entender, ajá, ¿qué me gusta de esta religión?
Quizás comer cerdo para ti es demasiado importante y mira, la verdad que No voy a no eso. voy a hacer. Claro. Así que nada, yo creo que es diseñar un poco tu vida con sentido y que salgamos de aquí como con un plan y es qué valor nos guía o por qué esta creencia, o por qué esta religión es importante para nosotros, cuáles son los valores que quiero practicar y enseñar y sí, practicar, o sea, Practicar, difundir. difundir y Eh, practicar. Y, y también yo creo que es importante entender para mí que estoy sostenida por alguien, ¿sabes? Ujú. Porque a veces tenemos tantas cargas encima que si tú realmente entiendes que alguien te sostiene, tú eres capaz de decir, ay, cárgame un ratico. Sí, antes de cerrar, mi abuela era del Opus Dei, o sea, una cosa loca la religión, ¿no? Pero ella no cuestionaba, o sea, ¿sabes? Y yo creo que para hoy en día, que hablábamos en otro episodio de tanta información que tenemos, de saberlo todo y no sé qué, creo que es importante eh, que también dudes un poco de la religión. O sea, que también no está mal no conectar con absolutamente todo lo que te contaron. O quizás indagar. Como te digo, yo soy católica, pero creo full en las energías, creo full que tenemos vidas pasadas, creo full en... Y en algún momento puede que eso te haga sentir mal, pero en verdad, digo, yo no le estoy haciendo daño a nadie. No, está O bien. sea, yo no estoy ni burlándome de mi religión. Quizás para un Opus Dei que tú digas, mira, es que tú tienes vidas pasadas, te diga, mira, la verdad es que no es tener la razón, es simplemente ver con qué conectas y hacer de eso, de ti, una mejor persona. Yo creo que eso es lo más importante, que la fe te permita ser una mejor persona. Cómo tú quieras vivir la fe, eso depende de ti. Hay gente que la va a vivir muchísimo más rígida y muchísimo más estricta y muchísimo más apegada a los criterios o reglamentos de esa fe. Pero yo creo que siempre y cuando la fe te conecte a ser mejor persona, a dejar este mundo mejor que lo que tú lo recibiste y que no hagas daño, yo creo que Ya es ya ganancia. es mucha ganancia. Vamos a la ruleta. Este estuvo bien reflexivo, este Bueno, episodio. porque es parte de la vida también, es un Totalmente. nivel que hay que desbloquear. Totalmente. La número 2. A ver. Una duda que te hizo crecer. Un ritual de 3 minutos que te centra. Uy, yo voy al Santísimo todos los días. Y aunque sea, puede ser 3 minutos. Y el día que no voy al Santísimo, oro. Está bien, Ujú. me gusta. Voy yo. La 7. ¿Qué valor guiará tu próximo sí o no que des? Creo que soy full creyente de la honestidad. O sea, como que tratar de ser lo más honesta posible para mí es importante. Y lo que pero más allá de lo que me guía a decir un sí o no, es como lo siento en el cuerpo. Yo soy full de que, mira, la verdad es que esto no conecta conmigo. No, no, no. Está bien. O ahorita no. Ok. Un límite sano contra el dogma. El primer servicio empieza en casa. Si el dogma te lleva a alejarte de los tuyos, de tus hijos, de tu pareja, de tu edad, yo me lo cuestiono. Ok, voy con la última. La 2. Una creencia o valor que te sostuvo en tu peor semana. Esto también va a pasar. Esa es la creencia que, Es verdad. tranquila, esto Esto también también va va a a pasar. Bien. Bueno, señoras y señores, estamos modo reflexivas esta semana. Nos ha encantado indagar un poco más en temas que no necesariamente se ven como desbloqueos de niveles, Pero lo son full. pero lo son full. Entonces, Y sabes qué? Que es un tema que poco se habla, porque todavía hay prejuicios en torno a hablar libremente de la fe.
¿sí? Y que para nosotros es importante creer, no importa en qué, pero que crean. Así Entonces, parte de esto es hacerte preguntas, o sea, que con qué conecto, a dónde voy, qué quiero. La religión que profeso me gusta, estoy ahí porque lo heredé, Ajá. me siento cómoda ahí. ¿Qué pasaría si me pudiera permitir ir a otra? Full. Estoy haciendo lo suficiente en la religión que estoy como para ver si realmente me gusta o no. Hay tantas cosas que podemos explorar desde aquí. Ujú, me gusta. Así que si este capítulo resonó contigo, esto se lo puedes mandar a una abuela. No, full. Sí. Así que a esa muchachita no me la estén siguiendo. No, al contrario. Y bueno, nada, suscríbete a nuestro canal de YouTube como Desbloqueando Niveles. Síguenos en Instagram y en TikTok como desbloqueandoniveles.podcast y nos vemos en un próximo episodio. Chao.